Hola amigos, bienvenidos a Perspectiva Política. Hoy con un tema de gran actualidad que es la vigencia del Estado de Derecho. Los invitamos a quedarse con nosotros. Análisis. Debate. Opinión. Perspectiva Política. Con Alejandro Ramos. Pues le damos la bienvenida al doctor Rodolfo Gómez Alcalá, académico y un experto en materia de derecho. Y sobre este tema que está muy de actualidad es el debate en torno al Estado de Derecho en México. ¿Por qué se da? Bueno, primero para empezar te preguntamos, ¿qué podemos entender por Estado de Derecho? Bueno, primero, gracias por la invitación. Estoy muy honrado de que me hayan invitado a participar en este programa y entrando ya al tema, te puedo decir que en términos generales, el Estado de Derecho es aquella forma de gobierno que está sujeta a las leyes, ¿no? Por eso se llama Estado de Derecho, pero que ha sido producto de una gran tradición y evolución a lo largo de los últimos siglos, ¿no? Básicamente, como te repito, sería aquel Estado que en su forma de estructura, funcionamiento y desarrollo se sujeta invariablemente a las leyes. Bueno, pareciera que no es así porque nosotros escuchamos muchas opiniones en los medios, mucha opinión escrita y en realidad pues hay muchas interpretaciones sobre el Estado de Derecho, particularmente cuando se refiere a temas de orden político, como ocurre ahora. ¿Qué es lo que no está claro en el Estado de Derecho? Pues mira, yo lo que creo es de que los políticos actualmente como que han problematizado acerca del Estado de Derecho y sobre todo la contraposición que hay entre forma de gobierno, acciones políticas con el Estado de Derecho, ¿no? Básicamente, como decíamos antes, el Estado de Derecho se sujeta a leyes y por lo tanto es opuesta a acciones gubernativas que se tratan de eludir del cumplimiento de las regulaciones o de los controles o de los programas, y básicamente lo que postulan es una acción independiente o en contraste con las distintas normas jurídicas, pero realmente yo creo que era una idea que hasta hace muy poco tiempo estaba firme de lo que era un Estado de Derecho. No fue sino hasta recientemente, ¿no? Tal vez con la actual administración, donde se puso en entredicho que el respetar la idea del Estado de Derecho ponía en peligro, por un lado, la realización de los programas, por otro lado, el cumplimiento de las metas de justicia y que se contraponía a la esencia de un gobierno moderno. Bueno, aquí hay un punto que también es muy discutible, pues de hecho, en función, el Estado de Derecho emana de la Constitución, pero pues se dan muchas, sobre todo en estos términos políticos, se dan muchas interpretaciones de la Constitución y sobre todo cuando tiene que ver en todo caso con uno de los poderes, que es el Poder Judicial. Hay un punto muy interesante, pues ya hace algunos años, a los pocos meses de haber tomado posesión Ernesto Zedillo, pues prácticamente desapareció o modificó radicalmente toda la Suprema Corte de Justicia. Eso pues en algún momento pues fue sorpresivo, fue una acción de uno de los poderes actuando sobre otro de los poderes y también generó un debate amplio, sobre todo porque se daba en un momento también conflictivo. El gobierno de Zedillo estaba en ese momento en contraposición, no por la cuestión del derecho, sino por la cuestión económica, con el recién salido gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Entonces yo creo que a partir de ahí viene también una mala señal o una señal equívoca de que el derecho, el Estado de Derecho, pues no surge de los poderes, sino del poder presidencial. ¿Tú compartes esa idea? Fíjate que yo creo que habría que distinguir entre el Estado de Derecho en el mundo en general y el Estado de Derecho en México, ¿no? Hablas de la reforma del presidente Zedillo, que reestructuró totalmente el Poder Judicial. Y al paso de los años se vio que esa reforma había sido eficaz,
correcta, buena, para fortalecer y darle autonomía al Poder Judicial, que precisamente una de las quejas que se tenía antes de esa reforma era su total dependencia al Poder Ejecutivo, ¿no? Como te digo, la idea del Estado de Derecho surge, como tú lo dices, de la idea de la Constitución, pero en el caso de México, el problema histórico es que la Constitución ha estado por debajo del poder político. Es decir, son los gobiernos en turno los que modifican, amplían, limitan, derogan preceptos constitucionales pretendiendo fortalecer el Estado de Derecho. Pero realmente lo que ha pasado es que pues hacen perder precisamente esa idea del Estado de Derecho, porque los poderes públicos tendrían que estar por debajo de la Constitución y por tanto no podrían plantear modificar esa Constitución que ellos están obligando a respetar y a hacer valer, ¿no? Bueno, aquí llama la atención, pues, porque a todo el mundo nos enseña, ¿no?, que el Estado de Derecho se rige de acuerdo con tres poderes. El país se rige de acuerdo con las leyes que emanan de tres poderes: el poder ejecutivo, el legislativo y judicial. Pero incluso, pues, de acuerdo con lo que tú nos comentas, pues realmente ha habido o sigue habiendo una gran prevalencia del poder ejecutivo sobre los otros dos poderes. ¿Es así? Sí, de hecho yo creo que es ese poder presidencial que de hecho ha sido una de las características del presidencialismo mexicano. De hecho, el doctor Jorge Carpizo escribió una gran monografía precisamente de ese gran poder como era el Ejecutivo y cómo ese poder eclipsaba los otros dos poderes. A partir de que empezamos a tener un régimen democrático a principios del siglo XXI, ¿no?, y donde hubo ya una hegemonía de los partidos políticos en el poder legislativo, como que se empezó a contrarrestar el poder ejecutivo, ¿no? Pero ahora, en esta nueva administración, la del presidente López Obrador, otra vez lo que se ha visto es que hemos regresado a esa vieja práctica del siglo XX, donde el poder ejecutivo pues quiere controlar a los otros dos poderes, ¿no? Pues sí, es que esa parece ser la intención, pero sobre este tema regresamos en un minuto, porque hay algunos aspectos que yo creo que vale la pena profundizar. Perspectiva política. Regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Perspectiva política. Continuamos. Bien, regresamos en Perspectiva Política sobre este tema y el de que está a debate, que es el Estado de Derecho, y pues sobre todo pues como lo señala nuestro invitado, el doctor Rodolfo Gómez Alcalá, por la intención marcada que se observa ahora del Poder Ejecutivo para imponerse sobre el Poder Legislativo y sobre el Poder Judicial, como era tradición en el pasado. ¿A qué atribuyes tú que se dé este fenómeno, que retorne esa tendencia del Ejecutivo a marcar pautas sobre los otros dos poderes? Yo creo que tiene razones históricas y culturales. Yo creo que la figura del caudillo en la cultura hispanoamericana ha sido determinante, ¿no? De hecho, grandes novelas que se han escrito en el siglo XX, Roa Bastos,
Miguel Ángel Asturias, Vargas Llosa, García Márquez, ¿no? Alejo Carpentier, precisamente nos hablan de ese caudillo que se incrusta dentro del sistema político y controla prácticamente todo, ¿no? Y pues también esa aquiescencia de los demás políticos o de los más actores dentro del gobierno, ¿verdad? Que fomentan a ese caudillo para que lo haga. Yo creo que básicamente ha sido el aspecto cultural, y también que nuestro modelo constitucional es de corte presidencialista, ¿no? Adoptado a imagen del sistema norteamericano, nada más que allá sí ha tenido fuertes contrapesos, pero aquí en México esta tradición histórica, cultural del caudillo, junto con un sistema presidencial, se han unido para fortalecer al Poder Ejecutivo. Bueno, sí es interesante lo que tú señalas, por la equivalencia o la similitud que pudiese tener con el sistema de Estados Unidos, pero claro que es distinto porque allá sí existe un contrapeso que aquí se ha obviado, porque ha pasado, aún cambiando de partidos en el poder, pues prácticamente han trasladado sus prácticas, han trasladado pues del PRI, la pasó al PAN, y el PAN ahora a Morena, y realmente no hay un cambio de fondo en las estructuras partidistas, y sí hay una clara subordinación, como también ha habido siempre, pues del partido hegemónico respecto al presidente de la República en turno. ¿Tú cómo explicas esa situación? Pues básicamente estamos adoptando un modelo que ya creíamos derogado y superado, ¿no? Un gobierno del siglo XX donde el presidente de la República no solamente era presidente del partido, ¿no? aunque no formalmente, pero de facto lo es, y además es el titular del Poder Ejecutivo el que lleva las riendas del Estado mexicano. Entonces, nada más que ahora yo lo siento que se ha radicalizado y se han dejado de guardar las formas. Por ejemplo, vemos de repente que se dice no se va a cambiar ni una coma del proyecto enviado. Eso lo que deja ver es, por un lado, el poder férreo, el poder directo, el poder sin discusión, y por otro lado, que los miembros del Poder Legislativo que pertenecen al partido del presidente, pues una sumisión total que no debería de manifestarse así, ¿no? Porque lo que muestra es una debilidad del sistema político y del Poder Legislativo, ¿no? Bueno, por una parte estamos viendo los partidos, por otra parte vemos a los legisladores. Ahora, la pregunta es que el tercer poder, la Corte, el Poder Judicial, también está sometido a la voluntad presidencial, o está propenso a someterse a la voluntad presidencial. Es una pregunta. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que lo que pasa en el Poder Legislativo es que tenemos una mayoría, una amplia mayoría que le permite maniobrar los proyectos de gobierno que se están mandando, los proyectos de leyes, pero en el Poder Judicial yo no lo veo tan claro. Yo veo que sí hay independencia, vemos que sí hay ciertos sectores que no están de acuerdo con esta forma de gobernar, y de hecho lo estamos viendo con muchas decisiones, ¿no? Y con la molestia que está causando en el gobierno determinadas posturas o resoluciones o sentencias o autos que se dictan, ¿no? Y que realmente pues no hay nadie dentro del Poder Judicial que pueda obligar a que jueces o magistrados adopten posturas del gobierno. Yo siento que ahí, aunque pudiera ser que esta última reforma que se aprobó para la modificación del Poder Judicial, hay un cierto sometimiento frente a uno de los integrantes del Poder Judicial, yo desde mi perspectiva siento que por lo menos ahora sí hay una pluralidad, sí hay independencia, ¿no? Sí hay discusión, sí hay diferencias, sí hay toma de distancias que se pueden percibir, ¿no? O sea, no veo tan clara una sumisión del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Bueno, entonces en esa relación, si observas un avance, pues que de hecho pues pronto va a estar a prueba con la propuesta del presidente para ampliar el periodo de permanencia del actual titular del Poder Judicial.
¿Tú cómo ves eso? Yo lo que creo es que ahí se unieron pues dos temas, ¿no? Por un lado, la necesaria reforma al Poder Judicial para modernizarlo, para establecer controles, para revisar la actuación de jueces. Y por otro lado, pues también veo la maniobra de tratar de controlar al Poder Judicial a través del presidente, ¿no? Pero yo lo que creo es de que el hecho de que el presidente de la Suprema Corte no haya dicho nada respecto a esa reforma, un poco por cuestión legal, de que como va a intervenir en la resolución de esos asuntos, no puede dar su parecer, pues sí debió haber señalado cierta separación, porque finalmente la regla era muy clara, ¿no? Quien es el presidente de la Suprema Corte de Justicia lo decide la propia Suprema Corte de Justicia, y por lo tanto el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo no deberían de intervenir ahí, ¿no? Con esta adición que se hizo al artículo transitorio, pues parece ser que hay un intento de injerencia y pues desafortunadamente se aprobó, y ahora hay que esperar a que las acciones legales se resuelvan para ver si es constitucional o no. Seguramente se va a salir de que no está pegada a la Constitución, ¿no? Bueno, habrá que esperar, ya falta poco para que eso se defina. Vamos a hacer otro pequeño corte y regresamos sobre este tema que es muy interesante. Perspectiva política. Regresamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Perspectiva política. Continuamos. Bien, pues regresamos a Perspectiva política con este tema pues del debate sobre la legitimidad o la seriedad no digamos la legitimidad que tienen las decisiones, en este caso, de un poder sobre de otro. Aquí está el tema sobre la permanencia, la ampliación por 2 años del presidente de la Suprema Corte a solicitud del Poder Ejecutivo. Entonces, hasta ahorita no hay una definición concreta, clara, específica del propio presidente de la Corte. Dice que finalmente él va a esperar y pues tal vez tenga razón a que sea la propia Corte, los integrantes de la Corte, quienes decidan eso. ¿Tú qué ves en este aspecto muy concreto? Respecto de la reforma. Bueno, se ve que la reforma es totalmente contraria a la Constitución. Yo, desde mi punto de vista, yo creo que sí la Corte debe haber planteado desde antes de que se aprobara, porque finalmente no era, su distancia, el presidente de la Corte también había señalado, pues que una cosa era la propuesta y la reforma y otra es la posición que él adoptaría o tiene que asumir una vez que esté aprobada esta reforma, ¿no? Pero, como tú lo dices, pues sí se ve un intento por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo de tratar de controlar la Corte, y ahora vamos a ver si la Corte puede resolver este problema en que se ha metido, que lo han metido, ¿no? Los otros poderes y él también, ¿no? Bueno, si eso ocurriera, la propuesta que evidentemente incluso se contrapone a la Constitución y a todo el eje del Estado de Derecho en México, pues realmente sería un retroceso. Entonces, pues prácticamente el presidente de la Corte está obligado a actuar conforme a derecho, porque es su parte fundamental, y quedarse violando justamente el derecho, pues sería realmente muy contraproducente y un retroceso en la vida jurídica del país, ¿no? Exactamente. Yo lo que veo es de que de prosperar esta reforma sería un retroceso, pero bueno, no es el único ejemplo que estamos viendo de retrocesos.
del Estado de Derecho, ¿no? También lo vemos con los organismos autónomos, ¿no? Pues con la misma independencia de los poderes, que es un serio golpe a la idea del Estado de Derecho y sobre todo a su contraposición, ¿no? Que es la predominancia de un poder de facto político, ¿no? Que se arropa de la formalidad de la presidencia de la República y que utiliza el Estado de Derecho cuando le conviene o combate el Estado de Derecho cuando sus planes no van por buen camino. Pero precisamente la idea del Estado de Derecho pretende contrarrestar la idea de líderes políticos que pretenden desviarse de las formas legales para llevar a cabo sus propósitos. Bueno, hay un aspecto que no se debe perder de vista, es el hecho de que pues estas propuestas o este gran debate se está dando en medio de una contienda electoral en curso, de la contienda de la mitad de sexenio, pues donde realmente, pues teóricamente pueden participar 90 millones de mexicanos votantes, y aunque el presidente no está en las boletas, pues sí va a decidir pues la situación que van a guardar los partidos políticos y desde luego la influencia que tengan sobre los diferentes poderes, incluido el poder judicial. ¿Tú piensas que este proceso electoral en curso es un factor que incide, que influye sobre esta problemática? Pues sin duda, yo creo que estas elecciones pues va a marcar el futuro de nuestro país y sobre todo el futuro del Estado de Derecho, ¿no? Y por eso yo creo que todos los actores políticos están tan activos en esta contienda electoral, incluso el propio presidente de la República, ¿no? Que ha manifestado que como ciudadano tiene derecho a dar opiniones, aunque esté acotado por las propias leyes electorales, ¿no? Pero sin embargo, este proceso electoral se rige por leyes que vemos ahora que no se están muy de acuerdo con esas leyes, y lo que se amenaza es de que obtener un resultado favorable, esas leyes van a cambiar, ¿no? Lo cual nos denota que otra vez está en peligro o en jaque la idea del Estado de Derecho. Bien, pues estamos sobre este tema, sobre la injerencia de los poderes uno sobre el otro. Entonces estamos en este proceso electoral. La pregunta es si no es una de las intenciones del Poder Ejecutivo incidir en el proceso electoral, pues para tener un mayor margen de maniobra, un mayor poder sobre los otros poderes. Sobre el legislativo ya se ve que lo tiene, y sobre el judicial es donde está, y sería el objetivo. ¿Tú cómo lo ves? Pues sí, de hecho, las elecciones se está poniendo otra vez más en juego la idea del Estado de Derecho, por la preponderancia que ha tenido siempre el presidente de la República en nuestro país. Se le ha acotado precisamente por las leyes electorales, nada más que ahora no se pretenden respetar esas leyes electorales precisamente para seguir conservando la mayoría en el Congreso, ¿no? Lo que le va a permitir llevar adelante su programa político, ¿no? Bueno, pero también implicaría de prosperar esta propuesta del propio presidente, de que el presidente de la Corte quede 2 años más al frente de su cargo, pues realmente también sería todavía cooptar más ese poder judicial como resultado de una decisión de ese tipo, y por lo tanto, pues sí, de alguna manera afectaría al Estado de Derecho. ¿Es así? Claro, entonces yo creo que la de declararse constitucional el artículo transitorio de la reforma del Poder Judicial daría la imagen, ¿no?, de una sumisión del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, y por lo tanto, pues la crítica misma a la idea de que existe el Estado de Derecho, ¿no? Pues sí, pues muchas gracias. Yo creo que es muy claro lo que nos dices, Rodolfo, y pues agradecemos mucho tu participación en este programa de Perspectiva Política. Entonces estaremos más adelante en contacto. Muchas gracias por la invitación. Bien, amigos, gracias por su atención. Los invitamos a la próxima semana a otra edición de Perspectiva Política.